Bienvenidos a la semana 3 de gestión de calidad. Les comentaba que en este caso vamos a dar continuidad a lo que ya han estado viendo, y después, bueno, ya en la semana 4 se reintegra la maestra Carla y que estaría llevando su evaluación como tal, ¿vale? Esta semana hay diferentes contenidos, no sé si se alcanza a ver. Esta semana vamos en el primer bloque, digamos, hablar sobre generalidades de un sistema de calidad. Tenemos que partir de un sistema. Después de eso, nos vamos a ir en el bloque 2, bueno, vamos a terminar con controles de calidad en el bloque uno. En el bloque 2 vamos a hablar un poquito sobre normalización, sobre certificaciones de la calidad y vamos a platicar también sobre, o vamos a dejar unos conceptos para que los investiguen, que nos sirve para el bloque 3, que es meternos un poquito, ojo, no de lleno, porque eso lo hace gestión de calidad 2 en la parte de ISO 9001-2015, pero nada más un poquito que vaya conociendo cómo es el estándar de ISO de 9001-2015 y si los tiempos, como creo que vamos a estar llevando a la clase, en el bloque 4 estaríamos viendo, platicando un poquito sobre la cultura organizacional de la calidad, ¿vale? Entonces, ese es el schedule del día de hoy, en la parte de los 4 bloques, y este bloque como tal vamos a platicar o vamos a dar la generalidad sobre el elemento de sistema. Y esto es algo bien, bien curioso, ¿sí? Muchas veces, bueno, nosotros somos administradores o próximamente administradores de empresas y empezamos, por ejemplo, a llevar muchos conceptos de administración y a veces no vemos el elemento fundamental de cualquier empresa. Es decir, las empresas, todas las empresas son organizaciones, ¿ok? Y no todas las organizaciones son empresas. Y entonces podemos partir que un elemento fundamental de una empresa es la organización. Cuando nos referimos a la organización, es el grupo de personas que se juntan para poder hacer un objetivo en común. Por ejemplo, ustedes si hacen un trabajo en equipo y exponen en equipo, están haciendo una organización en ese momento, porque tienen un fin en común, ¿vale? Entonces, si habláramos que la empresa fuera como un elemento vivo, como si fuera este organismo, pues este organismo compone de diferentes elementos organizacionales o diferentes organizaciones, ¿sí? Que, digamos, organizaciones que tienen un fin común se convierten en empresas. Y como al mismo tiempo pues queremos irnos a la parte más básica o para poder entender todo esto, queremos también saber un sistema. Y un sistema todavía es más básico, es como el átomo para mí, pensando así, de la parte de el átomo hablando de organizaciones y de empresas. Entonces, ¿qué es sistema? ¿Un sistema puede ser una organización? Sí. Una, una organización, o más bien, un sistema puede no ser también una organización, también. Y entonces, para que vayámonos en la parte central, un sistema es cualquier cosa que tenga una entrada, una transformación y una salida. No sé si han escuchado, por ejemplo, que cuando estábamos estudiando en la primaria, estudiábamos, por ejemplo, el sistema nervioso, o el sistema respiratorio, o el sistema circulatorio, en donde teníamos cómo los órganos trabajaban uno con otro para poder hacer una función. Entonces, si nos damos cuenta, ahí no estamos hablando de un grupo de personas que se juntan para hacer algo. Por lo tanto, y entonces estamos hablando de algo más grande, incluso que la organización, los sistemas, ¿vale? Entonces, compartirles que en el mundo, como tenemos el mundo los humanos, o en general las especies, nos movemos por sistemas, en donde tenemos entradas, procesos, salidas. Por ejemplo, piensan en algún negocio tradicional, el que ustedes quieran, el más tradicional posible, se me ocurre una taquería, ¿sí? La entrada,
¿Qué es la entrada en una taquería? La materia prima, los insumos, todo lo general, las tortillas, la carne, los cebolla, los jitomates, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo transformar esta tortilla, esta carne, esta jitomate, cebolla? Disculpen que esté dando hambre. ¿Cómo transformemos eso en un taco? ¿Y cuál es la salida? El taco mismo. Entonces, nos damos cuenta que una empresa cualquiera va a tener una entrada, un proceso, una salida. ¿Sí? Y ese es el componente universal de cualquier sistema, que a su vez todas las organizaciones tienen, que a su vez todas las empresas tienen. Es decir, lavandería, llega ropa, ¿sí? Ocupas materia prima, ¿sí? Jabón, la lavadora, o si no tienes lavadora, cualquier otra cosa, que vas para lavar, proceso de lavado. Esa es la entrada. El proceso es cómo juntas todo esto para, en una operación, empezar a generar la salida, que es ropa limpia, ¿sí? Entonces, todo tiene una entrada, todo tiene un proceso, todo tiene una salida, ¿sí? ¿Cómo vamos? Itzy, ¿verdad? ¿O le damos? Bien, profe. Excelente. Muy bien, entonces, todo tiene una entrada, todo tiene un proceso y todo tiene una salida. Parto de ahí. ¿Ok? Luego pasa algo bien curioso. Ubican las células, ¿no? Que tienen su entrada, su proceso, su salida. Y, por ejemplo, nosotros como seres humanos somos organismos multicelulares. Podemos estar nosotros caminando porque tenemos un grupo de células que por sí solas no harían las cosas que nosotros hacemos cuando somos multicelulares, porque se conectan unas con otras. Pues fíjense que eso mismo también sucede en la economía y cómo funcionamos como humanos. Por ejemplo, nosotros la taquería, que necesita tortillas, carne, jitomate, cebolla. Si a veces damos por sentados que existe la tortilla, y la tortilla per se es la salida de otra empresa, que es la tortillería, por ejemplo, ¿sí? O la carne que, tenemos, que compramos como taquería es la salida carnicera, o de una verdulería, o de una tienda de abarrotes, o de un Walmart, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta que la salida de empresa puede ser la entrada de otra empresa y así se van haciendo la cadena. Entonces, la economía se conecta entre sistemas. Por ejemplo, oye, hacemos la pregunta de Andrea Legarreta. Decía, oye, que el peso con lo del dólar no se iba a afectar. No se iba a afectar porque pues ella no compraba nada que no fuera mexicano. Ella no, pero probablemente la empresa en donde compra tenga algún proveedor de Estados Unidos. Y si la empresa en donde compra tal vez no tiene eso, a lo mejor el proveedor de la empresa en donde compra, sí. Y así nos vamos yendo. Entonces, cuando estamos hablando de un sistema, la parte económica está interconectada. Lo que quiero llegar es, por ejemplo, ¿se acuerdan de la guerra Rusia y Ucrania recientemente? ¿Sí? Oye, la guerra Rusia y Ucrania genera por consecuencia sistémica la alza de precios aquí o la alza de precios en el mundo. ¿Por qué? Porque empieza a ser una cadenita, hay un efecto mariposa que se empieza a generar cuando pensamos en sistemas. Es decir, en la guerra entre Ucrania y Rusia, en esencia Rusia produce un montón de cosas, entre eso gas. Y ese gas LP le produce a toda Europa. ¿Vale? Y de ese gas LP, cuando no se lo daba a toda Europa porque estaban peleados, porque Estados Unidos le había cerrado las fronteras en la parte económica, pues ya no daban esto, entonces los países que se recibían gas LP usualmente no lo recibían, y entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues a lo mejor por oferta y demanda comprar otro más caro, y eso encarecía sus productos, que a su vez, si exportan hacia acá, empiezan a generar la cadenita que empieza a ser un efecto colateral.
Y no nos vayamos tan lejos. Hemos visto que en el mundo últimamente ha habido una inflación grande. Es decir, México tuvo una inflación del 8%, ¿sí? Y no fuimos de los países con más inflación. Pero lo que quiero llegar es que no, cuando hablamos de la inflación, pensamos que solamente lo que hacemos aquí nos afecta por la inflación. Pues no es así. Cómo las guerras en otros lados del mundo pueden hacer un efecto cadena y que pueden hacer de que la economía empiece a colapsar porque estamos conectados. Y lo que quiero llegar es en ese concepto de sistema. Entendamos, ahora que les digan sistema, recuerden, entrada, proceso, salida, ¿sí? Y cada vez que Profe, piensen en sistema es las entradas conectan con salidas anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, hablábamos de los tacos, las tortillas es la salida de la tortillería. Pero, por ejemplo, para la tortillería ocupaban, por decirlo así, masa, que es la salida de otra empresa. ¿Sí? Y a lo mejor el quien genera la masa ocupa la materia prima, el maíz, que es la salida del agricultor. Vamos dando a entender que tenemos una cadena enorme, ¿vale? ¿Y por qué estamos hablando de sistemas si necesitamos hablar de calidad? Porque tenemos que entender que cuando hablamos de calidad, tenemos que observar toda la cadena de sistema. O sea, no solamente tu sistema, sino también los sistemas precedentes. ¿Ok? Y esto, profe, ¿sí, Esteban? una pregunta. Ahorita con el ejemplo que daba del taco. Inicio, proceso y salida. Sí, Es inicio lo que quieres hacer, proceso, cómo lo vas a hacer y cuál es el resultado de ese proceso, el taco. algo así. Sí, inicio Nada sería la más materia que, prima, insumos y ajá, procesos. Ajá. al final del proceso en la salida, no sería medir lo que es l- medir con qué calidad salió el taco, medir Sí, cuál es si realmente el costo, cuál es el costo de la producción del taco y cuánto te está generando de utilidad. pero ojo, eso lo Ajá, no, haces no, desde la entrada y proceso. desde el inicio, antes de Claro, si analizar, compras, ajá. analizar si realmente va a ser rentable hacer ese producto. Por ejemplo, sí, lo haces desde la entrada de proceso. La salida también se puede medir, pero usualmente te recomiendo más todavía medir la entrada y proceso. Porque, por ejemplo, si compras una carne de mala calidad, disculpen que diga la palabra ya, ¿no? A mí se me hace una palabra peligrosa usarla. Si compras una carne en mal estado, por mejor cocinero que seas, el taco no va a salir bien. Entonces, es cierto que la calidad va a medir tu producto final, pero es bien importante en la calidad observar tu proceso y observar tu entrada. O sea, creo que Sí, los tres elementos, sí, así es. ¿sí? Sí, Entonces, porque al final se habla de calidad, qué es lo que compras de materia, con qué calidad lo produces, con qué calidad lo vas a entregar. Al final la calidad va en los tres procesos. en los tres lados. Y ojo, y eso me encanta, Esteban. Si me estás hablando de los tres procesos, de los tres lados, hablamos que cuando hablamos de calidad, muchas personas entienden la calidad como algo tuyo nada más. Pero en Así es. realidad la calidad no es algo tuyo, es algo sistémico. O sea, tiene que ir acompañado de tus proveedores, de tu máquina y de todas las cosas que elijas para poder llevar la calidad. Es más, hay economías que desgraciadamente no pueden pagar la calidad. Es decir, por ejemplo, si tú te vas a alguna comunidad muy de escasos recursos, para no ofender a México, o de escasos recursos de un país africano, ahí no es la más extrema, ¿no? O un Afganistán que estaba en guerra. Oye, a lo mejor ellos están en etapa de sobrevivencia y todos sus proveedores es de lo que hay. Entonces, a lo mejor lo que van a poder hacer es con lo que tienen y van a tratar de ser mejor con lo que tienen. Entonces, ahí, desgraciadamente, se merma a lo mejor o se pudiera mermar la calidad de un producto, de un servicio, tal vez por lo que está alrededor en el sistema.
o por los sistemas que están conectados. Por eso yo me imagino, cuando hablamos de sistema, yo me imagino una célula que está conectada con otra que hace un organismo más grande, ¿sí? Y entonces ahí viene la parte de la calidad, ¿no? Entonces, vamos partiendo de que podemos encontrar la calidad en los sistemas y en todas las cadenas producto, ¿ok? Lo que sí podemos hacer de manera interna es empezar a pensar sistémicamente. Cuando entendemos el concepto de sistema, en esta parte de entrada, proceso, salida y cómo puedo mejorar las 3 etapas, tenemos que también encontrar nuestro punto medular administrativo, ¿sí? En donde existen sistemas diferentes de gestión. De verdad hay mucha teoría en cuanto a diferentes sistemas de gestión, pero para irnos ahorita desde una manera genérica, podemos agarrar este sistema de gestión, en donde a lo mejor en una empresa ya de un corte pequeño a mediano, tenemos que tener un proceso administrativo, ¿no? Como ya lo ubican, ¿no? El de planeación, organización, dirección y control, en donde ya nada más le asignamos lo que es la planeación antes de comprar, antes de hacer cosas, empezamos a ver qué vamos a hacer. Luego empezamos a asignar productos, luego empezamos a hacer medición, que muchas, al menos voy a contar por mi experiencia cuando estaba de estudiantes, el término KPI genera mucho ruido, a lo mejor en planeación estratégica lo pudieron haber medio visto, y si no, nada más para que lo ubiquen son las métricas. O sea, cuando tú haces un KPI se le llama Key Performance Indicator, que es, en pocas palabras, la métrica con lo que te vas a medir. Por ejemplo, el taco se puede medir por las ventas, se puede medir por el ingreso, se puede medir por satisfacción del cliente, se puede medir por un montón de cosas que a lo mejor ellos con eso pueden saber si están haciendo bien o mal su chamba. Y eso es el sistema de medición. Después, evaluar esas mismas métricas, evaluarlas si están haciendo bien o mal. Y si están haciendo mal, empezar a comunicar y retroalimentar para poder volver a planear. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que justamente, Esteban, en las 3 etapas, tú puedes establecer métricas de calidad. Es decir, área de compras, ¿qué vas a comprar? Ok. Procesos, ¿cómo lo vas a hacer? Salidas, ¿qué tanta satisfacción hubo hacia el cliente? ¿Vale? Y entonces están las 3 y a partir de ahí podemos hablar de calidad. Cuando en nuestro sistema, en las 3 etapas, estamos estableciendo un plan de mejora para que exista al final una satisfacción total. De hecho, voy a partir en algo un poco polémico tal vez. Yo al menos lo considero así. No podría llamar un producto o un servicio de calidad si no busca la satisfacción total de su salida, o sea, de su cliente. Si estamos, o sea, estamos hablando de que probablemente hay un porcentaje pequeño que no le agrade tu servicio, que no le agrade tu producto, pero estamos hablando de que cumplas ciertos estándares de ciertas cosas para que la inmensa mayoría quede maravillado con tu producto o tu servicio. ¿Sí? Pero como en las... ¿Sí, Esteban? En eso que comentas, digo, por eso al final es cuando vendes tacos. ¿Vendes tacos? Digo que con el ejemplo otra vez de los tacos, para cumplir las necesidades de tu cliente o la calidad que requiere el cliente, no vas a vender solo tacos de adobada, porque vas a cumplir la expectativa de a lo mejor un 50% de los clientes, un 30%. ¿Por qué? Porque pues existen los tacos de res, asada, carnaza, sucesivamente. Vas a ofrecer calidad tratando de cumplir la necesidad de cada uno de los clientes. Va por ahí, pero por ejemplo, incluso puedes hacer tacos de calidad si solo vendes tacos de adobada, pero lo mejor, que la carne adobada cumpla ciertos estándares, que a lo mejor el proceso lo tengas tan higiénico que no generes enfermedades, que a lo mejor también
tengas por ahí alguna situación o alguna marca de calidad que te ampare, que me estoy adelantando un poquito porque justamente ISO es una marca de calidad, en donde te hablan una serie de expertos de decir, oye, este cuate compró ciertos productos, lo hizo como debería ser, ¿sí? Y a partir de eso genera la satisfacción del cliente. Porque, ojo, hay buenos negocios que solamente hacen un solo producto, pero que ese producto lo hacen bajo los cánones y que a partir de eso generan una satisfacción de los clientes. ¿Sí? Aunque tú puedas tener variaciones después, etcétera. Pero yo también conozco empresas que tienen muchos tipos de productos, pero pues que es como a la ahí se va, no lo revisan, no ven la satisfacción del cliente y a lo mejor pues ahí queda en el olvido, ¿no? Entonces, hay que estar cuidando y modulando. Uno, sí es cierto, la experiencia del cliente sí, pero también, y nos vamos a ir metiendo en esto, especificaciones técnicas que existen. ¿Sí? Por ejemplo, en los tacos hay normas de higiene y hay normas oficiales mexicanas que se deben de cubrir, que muchas veces los tacos lo desconocen completamente, ¿sí? Y entonces a partir de ahí podríamos generar un producto de baja calidad si no tienen las operaciones necesarias. Bien, entonces, solo, ojo, no estamos diciendo que las empresas nazcan con toda la normativa, pero creo que es importante para cualquier empresa que quiera tener una trascendencia, empezar a tener un sistema de gestión. Es decir, que solamente cuando una empresa hace un proceso administrativo con una retroalimentación, es decir, con un plan de mejora, con un plan de cómo voy a medir y cómo vamos a estar haciendo, es cuando están en el camino correcto. Cuando no tienen un sistema de medición, pues dirían así que cuando un marinero no tiene un puerto a donde llegar, cualquier puerto es el bueno, ¿no? Algo similar con las empresas. Es decir, que de alguna manera debe tener un rumbo y ese rumbo lo vamos a indicar a través de planeación y de medición. ¿Vale? Entonces, por ahí ya podemos redefinir un poquito sobre la parte de organización, ¿no? Que lo vieron a lo mejor en estructuras organizacionales, en administración, etcétera. En donde hablábamos ese conjunto de personas nada más, pues aquí al final del camino podemos decir que la organización es un sistema social organizado por un interés principal para poder conseguir la meta del sistema. Pero antes, si yo les decía de entrada, llegaba con la parte de decir, oye, una empresa es un sistema social, pues hubiera generado la duda de qué es un sistema, ¿no? Entonces, a partir de esto, podemos entender lo grande del sistema y lo básico del sistema al mismo tiempo, en donde dices entrada, procesos, salidas, y al mismo tiempo decir, de la entrada voy a generar todo algo administrativo para poder hacer que la entrada, proceso y la salida guste y que cumpla con ciertos criterios que le podemos llamar ahí calidad. Muy bien. Entonces, a partir de eso, a partir del sistema de gestión, podemos encontrar, ahora sí, un término que se llama control de calidad. ¿Sí? Como conclusión hasta el momento. Ustedes ya saben lo que es el proceso administrativo, lo que es la planeación, organización, dirección y control. ¿Sí? Si pensamos en el parte del proceso administrativo, el control, ¿qué sería? Sí, perdón por volverme otra vez preguntón, pero si puedes, Fátima, ayúdanos, o si no, Esteban, en un ratito. ¿Qué es el control? ¿El control de calidad? Igual si quieres el control administrativo y después lo llevamos a calidad. Bueno, yo lo que entiendo de control es como el jefe o el dueño de una empresa llevar el control de su empresa, tanto en los productos como en el personal. Ok, entonces, cuando hablamos de control, hablamos de manejar un poquito, ver qué está pasando, etcétera, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Y yo pienso que sobre Esteban. todo también, o sea, si es el control de una empresa,
pero sobre todo tener bien en claro a dónde quieres, hacia dónde quieres ir o hasta dónde quieres llegar. En un cierto tiempo indefinido, con una fecha concreta, decir yo quiero llegar hasta ahí. O sea, sí vas a dirigir, tienes a quién delegar o con quién apoyarte para poder lograr ese objetivo. ¿Cómo vas a bajar esa información? Para que todos sepan, sí, el capitán sabe a dónde va el barco. Los marineros pues también tienen que saber, porque si no, pues, ¿cómo el encargado de combustible va a decir, sí me va a ajustar? No sé, o sea, un sinfín de personas que están involucradas que tienen que tener conocimiento de hacia dónde van para que cada uno aporte con lo que le corresponde, ¿sí? Y al final se complementa ese 100% del objetivo tan claro a dónde se tiene que llegar. Y a donde me dices está perfecto, ¿no, Esteban? Es decir, el control al final del camino es esta medición que nos sirve para, o más bien que nos ayuda a ver que lo que dijimos en la planeación y lo que llevamos en la organización, pues, y la dirección, se cumplió o no. Es decir, tú dijiste, así oye, es. Ajá, ¿sí? Y fíjese, y sobre todo, también que van a ser objetivos alcanzables. Porque si le pongo también el mismo ejemplo del barco, pues le va a decir al capitán, vamos a ir al Triángulo de las Bermudas, ahí donde se pierden todos los barcos. Cabrón, pues si nadie ha llegado a esa parte donde se pierden los barcos, ¿cómo chingados vamos a llegar ahí? Entonces no vas a poder poner un objetivo que no es alcanzable, en donde la misma gente va a decir, pues no, no tengo ni idea de cómo voy a llegar a lograr este objetivo si nuestros resultados han sido estos. O sea, si hay objetivos muy retadores. Sí, hay objetivos que son muy retadores que hacen que a lo mejor exista una deficiencia en la dirección, porque justamente lo que me estás comentando tiene que ver con una dirección no muy orientada, por decirlo así. Oportunidades que encontraste a lo mejor un año anterior y que las quieres implementar este año y que por ende se va a dar todo ese resultado. Sí, entonces ahí sí vamos caminando, es decir, dices, oye, unos objetivos muy retadores, justamente esos objetivos los haces en la planeación. Y luego en la organización dices, pues, ¿qué personal tengo para hacer esos objetivos? En la dirección, justamente, pues es el capitán del barco que, pues, sí dice, pues no voy a pasar por los triángulos de las Bermudas, es el que nos va llevando. Y el control es el que nos permite ver si hicimos las cosas bien o no. Como tú me dices, Esteban, dices, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer, si ponemos un objetivo de ser, por ejemplo, en la empresa de los taqueros y de que no sé, que el objetivo sea vender 35 millones de pesos mensuales en una taquería de la esquina, pues dices, a ver, ¿qué tan posible es poder llegar a hacer eso? Entonces, cuando ya empieza a tener la operación, el control es el que te puede dar para saber si vas a llegar a esos 35 millones de pesos mensuales o cuál es tu realidad en ese momento, ¿no? Es decir, a lo mejor, oye, ¿sabes qué? 35 millones de pesos, pero mis notas diarias son de 2,000 pesos al día y me estoy yendo muy bien, ¿no? En un ataco de colonia. Entonces, pues máximo le llegas a 60 de puro ingreso, hay que descontarle todos los gastos, ¿verdad? Entonces, estamos viendo un escenario muy bonito para la persona, pero si había puesto una meta de 35 millones de pesos al mes, pues estamos hablando de que la persona pues simplemente estaba con un objetivo bastante sacado de contexto, por decirlo así. Y estábamos hablando de que una empresa que no tiene un objetivo claro es una empresa que no está volteando a ver su sistema. ¿Me doy a entender que se está regresando todo el tema principal? Es decir, cuando una taquería dice, voy a vender 35 millones de pesos y está en el taco de la esquina, no se está dando cuenta cómo funciona la economía del lugar donde está. O no se está dando cuenta de cómo funciona el negocio per se. Por lo tanto, no tiene ni idea de cómo funciona el sistema. Entonces, cuando hablamos de control de calidad, y regresando al tema, cuando hablamos de control de calidad, es este agente observador, ¿sí? De que verifique si algo va caminando bien o va caminando mal. O qué resultados tuvimos bien
¿Y qué resultados tuvimos mal? Y normalmente las empresas pueden replanear si los resultados salieron mal conforme a lo que observen del sistema general. Es decir, cuando hablamos del ejemplo de la taquería, nunca les dije qué taquería, nunca les dije en qué lugar, ¿sí? Ahora le pongamos un contexto. Taquería de la esquina, a ver, de una colonia random, en el centro de Colima, allá, a la altura del Parque Hidalgo, ya. A la altura del Parque Hidalgo, una taquería. Ok, ya tengo el contexto. Oye, fíjate que de alguna manera queríamos observar tales resultados. Ok, y resulta de ser que al final del camino no se dieron los resultados, hay que observar qué estuvo pasando en el entorno, qué estuvo pasando alrededor. Ok, ¿todo bien? ¿Qué estuvo pasando con nosotros con la respuesta del entorno? Oh, fíjate que los tacos se quejaron mucho de que sabían muy, que estaban mal cocidos, que estaban eso. Entonces, ahí en ese momento tenemos una retroalimentación. Y ahí es un control de calidad, ¿sí? En donde tenemos retroalimentación del entorno o de ciertas cosas para poder mejorar algo, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí hablamos de un control de calidad. Por ejemplo, en una taquería tradicional, disculpen por hablar, luego le cambiamos de ejemplo, ustedes me digan en la empresa que quieran, ¿sí? En una taquería normal, pues, ¿qué controles de calidad puede llegar a tener? Sobre la colección de la carne, sobre el estado de la carne, sobre el estado de sus salsas, sobre la higiene del lugar, sobre la atención del lugar, sobre, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy pensando, la calidad de la tortilla, los frijoles, etcétera. Y le vas agregando cada una de las cosas que piensas como entrada, como proceso y como salida en la atención, entra como algo que puede medir la calidad. Muy bien. Entonces, al final, si nos queremos ir generales con qué es lo que hace un control de calidad, la calidad satisface clientes. ¿Ok? Cuando haces controles de calidad, a la larga satisfaces a los clientes. Muy bien. Fátima, Armando o Esteban, ¿alguno de ustedes tres me quiere decir alguna empresa que no sea tacos para no darles hambre? Una empresa, La que quieras, sí. O un sector o algo. bueno, yo trabajo en una empresa pequeña que no es muy grande, se llama Mascos y es una empresa fabricante de productos de limpieza. Fabricas productos de limpieza. Me Sí. encanta. Ahí voy a partir Mascos. Me voy a tratar de memorizar. Mascos. Ok. Fabrica productos de limpieza. De entrada, por ejemplo, para ver la calidad, tendríamos que ver cuáles son los criterios de calidad. Y para eso, vamos a ver también qué son los satisfactores de clientes. Vamos a platicarlo. Ahorita es reunión recurrente. ¿Se vuelven a meter al mismo link que les había mandado, por favor? Ya me quita ahorita los minutos. Ahorita se conecta.